Estamos con Patricia Piata y Marina Cordone, las juezas de falta de la ciudad, que hoy estrenan edificio y bueno, un poco en el acto protocolar adelantaron algunas de las cuestiones protocolares, pero además queremos saber un poco el backstage de todo esto, todo el trabajo que se venía llevando y las expectativas que tienen ahora para el desarrollo de las actividades en un edificio que realmente es acorde, que es mucho más grande, que les permitirá tener mucho más manejo del archivo, de los papeles y la velocidad de atención, ¿no?, de la gente. Sí, bueno, la verdad que muy cómodo el lugar, las instalaciones la verdad que son muy apropiadas, en el sentido sí, veníamos de un espacio bastante reducido para albergar no solo el personal, digamos, y a los funcionarios, sino el caudal de expedientes con el que el área trabajaba y los que vamos a tener a futuro, porque siempre se va renovando el tema de los papeles, de los expedientes. Y sí, como vos decís, es un lugar acorde que nos permite darle una funcionalidad verdaderamente útil a cada uno de los espacios que tiene el edificio, perfectamente identificados e independientes ambos juzgados. En la planta alta el juzgado número 2 a cargo de la doctora Piata y en la planta baja el juzgado número 1 a mi cargo. Y después oficinas comunes a ambos juzgados, como son el archivo, como son la oficina de notificaciones, como es el área de informes, y además también nosotros lo que brindamos son los libres de deuda para cualquier trámite que lo requiera, ¿no? La gente viene y solicita el libre de deuda y también es un espacio común a ambos juzgados, ¿sí?, con su personal administrativo en forma independiente de lo que sería propiamente cada uno de los juzgados. Y después, bueno, digamos, técnicamente el área sigue trabajando como lo venía haciendo, en el sentido de que seguimos con competencia, no solo en tránsito, porque uno por ahí cuando habla de los juzgados de faltas enseguida lo relaciona con la cuestión de tránsito, y por supuesto que contiene esta materia, pero también tenemos competencia en áreas como bromatología, comercio, industria, medio ambiente, y además hay una competencia extra, digamos, que antes el área no la tenía, que es defensa al consumidor. Así que bueno, esas son un poco las digamos, la funcionalidad del nuevo edificio, la disposición de cada uno de los juzgados en este edificio y además la competencia de los juzgados, que son las mismas de ambos en estas materias que te decía, ¿no? Los dos juzgados tienen competencia en todas estas áreas. Bueno, Patricia, tu experiencia ya en toda esta materia, seguramente con este edificio le vas a poder sacar mucho más el jugo a toda la cantidad de cosas que tienen que hacer acá y también el trabajo de los empleados, que va a ser más cómodo. Sí, totalmente. De hecho, bueno, se adoptó prácticamente el mismo sistema que en el Poder Judicial en cuanto a la funcionalidad de cada uno de los juzgados, en la distribución de los casilleros, de la distribución de lo que son el mobiliario, las computadoras, el sistema que ahora se va a implementar, y eso va a agilizar mucho más el trabajo nuestro y también para brindar un mejor servicio a la comunidad de General Rodríguez. Las computadoras, decimos, o sea, el sistema de computadoras. El sistema de computadoras, que teníamos muy pocas computadoras, también algunas obsoletas, y ahora con el sistema para el proceso, para aplicar nosotros dentro de nuestro procedimiento, se va a hacer mucho más ágil para buscar el fin de cada expediente y no amontonarnos de expedientes, que sea mucho más ágil, y también, te vuelvo a repetir, para que brindar un mejor servicio a la comunidad, que sea en forma ágil, que no sea agotador para el infractor, y también mucho mejor para el trabajo interno nuestro, mucho más organizado, y bueno, de esa manera incluirnos dentro de lo que es la sociedad actual y los juzgados de falta con respecto a los otros municipios. Marina, recién habíamos hablado un poco antes de la nota respecto de justamente la atención a la gente, del espacio que tenían ahora, y me decías que algunos de los trámites llevan un poco más de tiempo. ¿Cuáles son y por qué llevan más tiempo? Y bueno, ¿cómo dan la amplitud que tiene este edificio hoy para poder llevar a cabo todos esos trámites? Claro, no, lo que pasa es que nosotros tenemos, bueno, el proceso tiene distintas variables o distintos caminos, entonces en función de lo que hay que hacer, quizás incluye eso una demora más prolongada en cuanto a resolver el caso. Nosotros lo que tenemos es capacidad resolutiva en el momento.
Entonces, de repente viene una persona que fue citado o que se presenta espontáneamente porque tiene conocimiento de que ha tenido una infracción, puede optar por el pago voluntario, lo cual yo calculo que no tardará más de 10 minutos en irse de acá, y además con el beneficio de la reducción del 50% en el costo de la multa, ¿no? Para determinadas multas, o sea, o puede pasar que la persona quiera hacer su descargo, quiere ejercer su derecho de defensa en este sentido, ¿no? Porque por ahí quiere cuestionar o en ese caso las juezas toman unas audiencias de descargo, ahí la persona tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa presentando las pruebas que tenga para aportar y demás, y una vez que está cerrada esa etapa se pasa a sentencia y uno dicta la sentencia. De repente, si viene una persona que le secuestraron un vehículo por determinadas infracciones, bueno, no es igual el procedimiento que si viene una persona y la verdad se adopta el sistema de pago voluntario. Bueno, entonces las variables que puede llegar a haber con el procedimiento mismo pueden quizás dilatar un poco más la espera. Algunos se pueden ir en 5 o 10 minutos, otros por ahí se demora un poquito más, pueden tardar media hora, 40 minutos, porque eso incluye un descargo, incluye una sentencia. Si hay un vehículo secuestrado o si hay una medida cautelar en el procedimiento, hay que disponer levantamiento previo que se acredite en toda la documentación. Entonces, digamos, más complejo. Es un procedimiento más complejo, más burocrático, hay más papeles para hacer y además incluye una sentencia de nuestra parte, como órgano juzgador. Así que eso no va a tardar lo mismo, a eso me refiero, que un pago voluntario. De cualquier manera tenemos una sala de espera amplia en donde, bueno, no solo a esperar a ser atendido, sino también por ahí a esperar que se termine de elaborar la sentencia o se termine de hacer el oficio para el levantamiento de la medida cautelar o lo que fuere propio del procedimiento, ¿sí? Pero la idea es, ya con el sistema informático en marcha, con el personal administrativo trabajando en pleno y ya la distribución de las causas como corresponde y demás, porque ya terminamos con el periodo de transición, se supone que ya no va a haber esas largas colas y demás. O sea, el procedimiento, a pesar de que sigue teniendo sus ribetes burocráticos, es mucho más expeditivo. Uh-huh. Y bueno, también justamente en base a ser más expeditivos y demás, también están los resultados. Un poco que ya se venían planteando, que ya se había hablado con el intendente, cuáles eran los objetivos de generar esta agilidad para la gente y también que sea como debe ser, ¿no? Los poderes separados y realmente que se cumpla con esa premisa. Pero ¿cuáles son los objetivos que tienen ahora, terminado la etapa de transición, para lo que viene, ¿no? Para justamente que el rodriguense ya se acostumbre definitivamente que este es el edificio donde va a tramitar todo tipo de faltas y otras cuestiones, como por ejemplo defensa del consumidor, y bueno, el tema también de pequeños trámites más, ¿no? Que se han agregado también, como el libre deuda y demás. Sí, el tema es que con respecto a defensa del consumidor no nos olvidemos que hoy, que parte fue lo que dije también en el discurso, la sociedad cambió y las relaciones de consumo requieren de su propio tratamiento, sobre todo cuando están tipificadas o están basadas en los principios constitucionales, tanto en la Corte Nacional como en la provincial, en el artículo 42 y 38. Por otro lado, la misma forma de vivir, las nuevas costumbres, hacen que los contratos que antes, entre las partes que se regían por los principios de la autonomía, de la voluntad y la buena fe, hoy por hoy es como que ya eso se fue perdiendo, porque precisamente lo que prevalece es el orden público y los contratos predeterminados. Entonces hay que tratar siempre de defender el derecho del que menos derecho tiene ante una relación contractual, como puede ser los contratos o las relaciones de consumo. Uh-huh. Y de hecho, por eso nosotros, por la ley 13.133 de la provincia de Buenos Aires, mediante la reglamentación que se hace acá en la municipalidad, nuestros juzgados tienen competencia en defensa del consumidor, precisamente porque nosotros vamos a tratar la parte resolutiva de esos casos, y en tal caso que esa multa que se aplica por ley, porque no es porque nosotros queremos, por ley, no sea considerada
factible, en este caso por el proveedor, bueno, tiene derecho por su legítima defensa de recurrir a la alzada, que son los juzgados contenciosos administrativos. Pero también hay que tener en cuenta que la Corte Suprema en varios fallos ha dispuesto que la multa tiene naturaleza sancionatoria, pero no es reparadora. ¿Por qué? Porque lo que persigue es que se respete los derechos de orden público, en beneficio de la sociedad. O sea que la gente que viene acá a hacer un reclamo porque, por ejemplo, le dieron un producto en mal estado, sí, comienza la etapa para multar a la persona, pero no es que se devuelva. Primero va a comenzar la etapa procesal en la Dirección de Defensa del Consumidor. Si ahí no llegan a un acuerdo, eso pasa a la etapa resolutiva, en las cuales vamos a tener competencia la doctora Cordón y yo para resolver. Si se aplica una multa, también tienen la posibilidad, si no están de acuerdo, obviamente, de poder recurrir. Ahí sí se judicializa y pasa a la alzada. Por lo nuestro son actos administrativos. Y lo que se hace, de naturaleza jurisdiccional. Se obra sobre la multa que se le aplica al infractor, o también sobre el bien, por ejemplo, que una persona retira un bien que estaba en mal estado, que se repare ese bien. Eso sí, va a correr no por cuenta del proveedor con respecto al infractor. Pero eso también lo resuelven desde lo resolvemos juzgado. Dentro del procedimiento resolutivo nuestro. Bien. ¿Y cómo se sortean las distintas causas a nivel local? Nosotros hemos dispuesto, nosotros dos nos hemos puesto de acuerdo en realizar una reglamentación interna de los juzgados y decidimos que todas las causas que terminan en número impar las toma la doctora en el juzgado número 1, y las que terminan en par las tomo yo en el juzgado número 2. Bien. Los hemos distribuido de esa manera. Bien. Los empleados para que haya equidad, ¿no? Sí, obviamente tiene que ir la misma cantidad de causas. Los empleados contentos, imagino, por toda esta circunstancia, trabajar tranquilos y cómodos. Sumamente contentos, que realmente les cambió la vida, porque estamos en un lugar acorde para poder trabajar, y eso ayuda muchísimo para elevar el espíritu. Y la verdad que están muy contentos, y es como que se pusieron la camiseta, digo yo, del juzgado, de los juzgados, y bueno, eso para nosotros es una alegría, porque es una manera de trabajar mejor y en equipo, y siempre consultándonos y tratando de buscar que haya coincidencias y no disidencias, porque lo importante es construir, y lo importante es el bien común, lo importante es el bien de la sociedad. Para cerrar un poco lo que habías dicho en el discurso, tiene que ver con que no era un lugar meramente recaudatorio, pero también es cierto que muchas de las multas que tenían los rodriguenses no se terminaban cobrando, no se terminaban pasando ni siquiera a la justicia, y esto va a acelerar eso, que eso sí suceda ahora, lo cual va a inferir en una mayor recaudación, se espera, según también lo que hemos hablado con muchos funcionarios. Ahora, hay una meta respecto de la cantidad de trámites a resolver, es decir, entran 300, 500, 600 trámites, ¿cuántos se pueden resolver en tiempo y forma? ¿O tiene que ver con la cantidad de multas por secretaría? ¿Cómo es que se trabaja eso para justamente liberar lo que más genere, ¿no? Trabajo aquí en los juzgados? Yo te vuelvo a repetir, la finalidad no es la recaudación viene propio por el tipo de sanción que se aplica, pero no solamente las sanciones son multas pecuniarias, pueden ser amonestaciones también. Entonces, no es que solamente sancionamos para cobrar la multa, ¿sí? Y aparte también tiene un sentido de que la gente debe de adaptarse dentro del marco de la ley, o sea, porque si no es tierra de nadie, claro, no, justamente en la selva. Entonces eso es una característica o una cuestión sancionatoria, pero te vuelvo a repetir, hay distintos grados de sanción. O sea que no solamente viene por el lado económico, hay otro tipo de cuestiones que se pueden establecer. Exactamente. Por ejemplo, ¿entra dentro de esto lo que es la famosa ayuda comunitaria y demás? ¿O no? ¿También entra? ¿Qué tipo de cuestiones, por ejemplo, pueden determinar que uno no pone dinero sino que hace otra cosa?
¿Qué tipo de pena, llamémosle? Bueno, podríamos, no sé, llegar a decir que le dedique un par de horas al día para hacer un trabajo comunitario en una institución de la municipalidad, una institución pública. Sobre todo, yo creo que esos casos ameritan una sanción de ese tipo en los casos de reincidencia. A veces la multa económica no surte efecto, es la realidad, y tenemos muchos infractores que son primarios y uno tiene una consideración cuando es la primera vez que esa persona, tenemos la base de datos, tenemos los registros, se puede tener una consideración con infractores primarios. Después tenemos el infractor no primario, donde seguramente ya se va a aplicar una multa económica, pero también tenemos casos de reincidencias reiteradas en transcursos cortos de tiempo, en donde por ahí se nota que la sanción económica tampoco llega a surtir el efecto que uno busca, y que es el cumplimiento de las normas, o sea, el freno a la infracción, sobre todo cuando hablamos de reiteraciones. Entonces ahí por ahí podemos echar mano a esta cuestión de los trabajos comunitarios o de alguna sanción alternativa, como para ver si entran en razón. Claro, es un trabajo complejo, con la cuestión de las reincidencias es complejo, porque si bien la ley a nosotros nos prevé un incremento en el costo, en el valor de la multa en caso de reincidencia, te repito, a veces notamos, porque vemos que la persona vuelve a venir, entonces ahí tenemos que también nosotras desde nuestra visión decir, bueno, no, acá no es solamente aplicar la multa, bueno, acá necesitamos algo más, un trabajo más específico, y ahí es donde aparece la figura muy importante de los trabajos comunitarios y demás. Pueden haber estadísticas respecto de, por ejemplo, saber cuántos infractores hay, cuál es la infracción que más se comete en General Rodríguez, tanto en comercio como, por ejemplo, en el tránsito, qué es lo que más pasa, incluso en medio ambiente. ¿Hay disponibles estadísticas para que sepa el pueblo y decir, bueno, no, realmente somos muy infractores en esto, hay que hacer algo o tomar decisiones políticas al respecto? Mira, eso depende básicamente de lo que nos llegan a nosotros como actas de comprobación que le realizan las distintas áreas, las distintas secretarías o direcciones. Dirección de tránsito, por ejemplo, es una de las direcciones que más se mueve, porque la cuestión de tránsito es una constante. Después por ahí tenemos en menor escala lo que sea relacionado con comercio, industria, pero también hay una realidad, o medio ambiente, pero la realidad es que, o higiene y seguridad también, pero el tema es que recién ahora nosotros nos estamos formando como juzgado, entonces no tenemos estadísticas propias, te digo así en línea general qué es lo que entra. Pero bueno, también se tiene que poner en marcha todos esos institutos para que a futuro busquen su nivel. Pero igual cada caso es una particularidad también, ¿no? Y cada área también es una particularidad. Porque no se puede salir a hacer clausura una atrás de la otra con respecto a un local, porque hay que ver bien, para uno tomar una medida cautelar como una clausura, hay que tener los recaudos necesarios, porque no nos olvidemos que le estamos coartando la actividad del comercio o de la industria. Entonces, va a ser muy importante la relación con las áreas también ahí. Con tránsito, que si uno le pide la documentación y no tiene patente, lo que fuere, se le secuestra el automóvil, después trae todo. Son cosas diferentes. Bien, o sea que las estadísticas se pueden tener más avanzado esto para sí, cuando ya exista cuando ya se haya implementado bien todo este sistema con las distintas áreas, y también con defensa del consumidor, que va a tener su propia estadística. Bueno, felicitaciones a las dos, y ojalá que sea con el máximo de los éxitos y que también la sociedad acompañe todo este avance que sabemos que a veces es difícil, ¿no? En esta, nadie quiere venir a pagar una multa, pero si va a pasar, que sea ágil, que sea rápido, que sea bien atendido, es muy importante. Bueno, muchas gracias.